Entonces, otra vez, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión. Yo soy Carla Cole, la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas aquí en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Desde el inicio de la pandemia empezamos a ofrecer estos espacios de encuentro, de reflexión, de trabajar en conjunto temas de interés para las iglesias y para nuestro quehacer teológico. Entonces, en esta noche vamos a trabajar un tema muy importante en actualidad. Nos llena de mucha tristeza y horror contemplar desde lejos la destrucción masiva y la pérdida de vidas que ha resultado de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, esta guerra no inició en febrero, sino ha estado desarrollándose desde por lo menos 2014. Este conflicto ha provocado divisiones entre y dentro de las iglesias ortodoxas. Aunque no recibe mucha cobertura en la prensa occidental, hay informes que el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa ha dado su apoyo incondicional a la acción militar rusa. Se nota también apoyo de ciertos líderes evangélicos estadounidenses para Putin, por lo menos antes de que se empezó a revelar las atrocidades que han cometido las tropas de ocupación. Esta situación nos hace preguntar qué es el vínculo entre nacionalismos y religión en ese conflicto y en el mundo de hoy. Entonces, para ayudarnos a entender mejor esta situación y reflexionar, hemos invitado al reverendo doctor Christopher Ferguson. Christopher es amigo de hace mucho tiempo de nuestra institución, sirvió como profesor aquí, nos dice desde 1987 a 1992. Yo lo conocí en aquel entonces. Chris es ministro ordenado de la Iglesia Unida de Canadá, con estudios en teología en la Escuela de Teología de Vancouver y la Facultad de Teología de la Universidad de Montreal. Ha desarrollado un trabajo a través de muchos años en espacios ecuménicos, incluyendo el programa de acompañamiento ecuménico en Colombia, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, y últimamente ha sido, hasta muy recién, el secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Actualmente ha asumido un nuevo puesto como canciller de CONACYT, que es una red de universidades evangélicas aquí en América Latina, de la cual la Universidad Bíblica es parte. Entonces, Chris está conectando con nosotros y nosotras desde Bogotá y va a ofrecer su ponencia, Una guerra santa en Ucrania, religión, nacionalismos e imperios. Entonces, muchísimas gracias, Chris, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a Carla, gracias a la rectora Elizabeth y todos los amigos y colegas del Seminario Bíblico. Digo Seminario Bíblico, imagínate, la Universidad Bíblica. Realmente es un gran privilegio de tener esta invitación de explorar un tema tan importante y cadente. Sí, yo creo que es importante de empezar con dos avisos. Yo no soy experto explícitamente en la materia de la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero al mismo tiempo tengo una amplia experiencia en
en relaciones internacionales desde la Consejo Mundial de Iglesias y otros puestos donde yo he servido ecuménicamente en el escenario global. Hemos seguido muy acerca la dinámica en la Iglesia Ortodoxa rusa de Constantinopla. Lo otro para decir que estoy muy agradecido por el tiempo que yo he pasado en América Central y mucho de mis reflexiones sobre las realidades de religión, dominación, poder, realmente tiene su experiencia encarnado, real, en el contexto de las guerras en América Central. Bueno, la perspectiva que yo tengo es, como dice Carla, profesora Carla, tenemos que entrar de dos perspectivas. La primera es, hay un imperativo que cualquier reflexión tenga como su objetivo y fin de poner fin a la guerra, de salvar vidas, de establecer paz con justicia. Eso dicho, vamos a explorar el contexto de la guerra, el papel de religión y de la Iglesia Ortodoxa rusa en su complejidad. Es decir, que no podemos abordar este tema solamente desde la perspectiva de Rusia contra Ucrania, pero sino en varios marcos de complejidad global e histórica. Y eso dicho, que vamos, entre otras cosas, explorar la relación entre la tesis de el patriarca Kirill, que esta guerra tiene sus orígenes, está basado en el conflicto entre Rusia y el mundo occidental representado por OTAN y su afán de militarizar y rodear a Rusia en un juego de poder. Es decir, el expansionismo de OTAN versus Rusia como uno de los contextos. Es importante decir que explorar toda la dinámica geopolítica en este momento ha sido muy difícil, porque cualquier reflexión crítica de la postura de las iglesias o los estados occidentales suele ser tomado como una defensa de la invasión a Ucrania por Rusia. Eso, en este perspectivo ético que estoy haciendo, ético-teológico, es absolutamente claro que nada justifica esta guerra. La imperativa es de pararlo. No hay justificación en legitimidad de las barbaridades, asesinatos y la pérdida de vida. Todo eso queda claro. Aún así, hay una complejidad de marcos de referencia que indica que la búsqueda de la paz con justicia también tiene un marco más allá de la relación entre un país buscando su autodeterminación y en Rusia. Creo que entonces yo voy a hablar muy brevemente de varios marcos que necesitan mucho más profundización y yo podría después hablar de los
como citar fuentes, explicar un poco dónde la comunidad religiosa, sobre todo la SEMIR, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y la Consejo Mundial de Iglesias, ha desarrollado varios puntos de este marco analítico. Lo primero es hay que poner todo en lo más grande, es decir, en el contexto de ecumene. El primer marco es de decir que estamos en una crisis civilizacional, es decir, la civilización, el paradigma de civilización impuesto en los últimos 500 años ya está agotado. Vemos eso en la deterioro, erosión, muchas veces rechazo de un orden mundial basado en mecanismos multilaterales, en respeto por los derechos humanos, en la soberanía de los estados, es decir, que pueblos, digo, en todo estamos en un momento donde las cosas que fueron tomadas como asentados, como aceptados, ya están, eso fue revelado con Trump, que ha tenido una repudiación, un rechazo total de muchos de los marcos de civilización. Entre ellos está el sentir que toda esta civilización eurocéntrico, racionalista, individualista, basado sobre el progreso, aún acompañado por el capitalismo salvaje, aunque ha traído con él un humanismo, una atención a ciertos derechos humanos por parte de la población, fue fuertemente basado en invasiones, ocupaciones, expansión colonialista, una imposición de valores patriarcales y explotación económica, y que ya está en un momento de cambio tremendo. Y hay que reconocer en las palabras, yo creo que, como dice bien Antonio Gramsci, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Uno, un cambio el nivel más importante en el paradigma sin tener otro paradigma de civilización. Segundo, el contexto global actual tenemos la realidad que podemos leer en tres momentos. Antes de la pandemia, ya estamos como comunidad internacional, en la comunidad ecuménica, reconociendo que en cuanto del orden mundial o desorden mundial, estuvimos confrontando crisis existenciales múltiples e interseccionales, crisis de injusticia económica y de inigualdad, una crisis del orden patriarcal con injusticia de género sistémica, una crisis, mejor dicho, emergencia climática, ecológica, que está
amenazando la vida del planeta, personas, crisis sociales, políticos, militares, que ya, como hemos dicho, eso de nacionalismos, racismos y autoritarianismos. En todo eso ya estuvimos casi al borde de aceptar la gravedad de nuestro contexto en Ecumene, amenazado masivamente, y ya llegó la pandemia de COVID, que ha realmente empeorado la situación, ha hecho mucho peor la situación. Al mismo tiempo, decimos que servía como una función apocalíptica de hacer ver toda la realidad de injusticia y toda la realidad de las amenazas de vida por pueblo y planeta que estuvimos viviendo, incluyendo los aspectos que fueron revelados en el orden mundial, caracterizado por esta crisis como una situación en la Comunión Mundial de Iglesias Reformados, que han llamado como el apartheid global. Y eso habla mucho ahora de la apartheid de vacuna, el capitalismo de COVID. En esta situación de ver que había un momento de kairos, de ver la posibilidad de cambios desde abajo hacia un nuevo mundo. Entró la guerra en Ucrania como un ejemplo que revela la realidad de un mundo caído entre ladrones, como decimos. Eso todo en el contexto del cuarto revolución industrial, donde podemos ver que ya está en la realidad de la guerra una reconfiguración de los poderes bajo este orden imperial, pero con múltiples actores que siguen buscando su poder y sus espacios, los Estados Unidos, Rusia y la China. En este contexto plenamente militarizado y con nuevas formas de relaciones de poder que no son tan evidentes. En este sentido, el mismo momento que tenemos la guerra, en la ataque y la agresión de Rusia a Ucrania, sin mencionar lo provocante de la expansión de NATO, tenemos la oportunidad de ver que el poder ahora pasa por los billonarios, específicamente ellos que controlan todo o tienen un monopolio o una oligarquía de control de del mundo de información, data y relaciones cibernéticas. Y en eso creo que sabemos que hay muchos cambios en concentración y acumulación de poder, que la parte militar es firmemente relacionado con la dominación económica y con un nuevo momento de control informática. Bueno, mucho más de decir. Lo otro marco para, antes de entrar en el grano de los nacionalismos religiosos, es decir que en los últimos años hemos aprendido mucho más con un estudio crítico
parte estudios bíblicos y sociales de contextos de imperio, el funcionamiento de los fuerzas imperiales y su relación con la religión. Y hay tres o dos, brevemente voy a mencionar modelos analíticos. Uno es tratando el tema de religión e imperio. Uno viene más que todo, pero con una amplia literatura de Richard A. Horsley. Empezó con su pequeño libro Religion and Empire. Y entre otros, nos ha dado una otra manera de abordar el tema de religión y poder. Y uno, con la observación profunda y importante, que en la mayoría de las sociedades antiguas y no orientales actuales, no hay separación entre religión, política, relaciones sociales, cultura. Que hay una relación, como dicen ahora en la teoría postcolonialista o postcolonial, de entanglement. Una relación que no es mecánica, pero es como interrelacionado, donde hay una influencia que es, como dicen, usando la palabra en inglés, spooky, que es como una fantasma. No puede definir, pero hay una interacción profunda y íntima entre religión, poder y imperio. Y por eso difícilmente hablamos de abuso de religión, porque religión no puede separarse como un aspecto que puede ser abusado. Pero en cualquier sociedad con un proyecto dominante, de dominación, digo, hay un aspecto espiritual, teológico, religioso. Aún puede ser clásico de una religión, de religión tradicional, o puede ser de otro índole. Siempre hay una teología subyacente, una legitimadora en cualquier proyecto imperial de dominación. Alguna justificación al servicio de este proyecto a una causa superior o trascendental que justifica las relaciones de dominación. Horsley brevemente ha dicho que hay tres como modelos que históricamente podemos pensar en la relación imperio-religión. Tomando en cuenta que mi análisis es sí vivimos en un orden mundial imperial. Uno es donde los élites imperiales construyen la religión de pueblos que son bajo su dominación. Es decir, que hay como una romanticización de ciertos aspectos de una religión donde hay una influencia imperial en cómo esta religión está representada. Lo otro que vemos con mucha fuerza e identificamos es donde la tradición religiosa es como fuente de resistencia al imperio. Y la tercera es el desarrollo de prácticas religiosas por el Estado o el imperio para construir relaciones de poder imperialista, donde la religión es por servir como replicar, crear y reforzar relaciones de poder imperialista. Por ejemplo, el papel de iglesias cristianas en replicando jerarquías
hombre sobre mujer, ancianos sobre jóvenes, blancos sobre personas de color, etc. El tema entonces es religión y poder, y no solo, como digo, el concepto que, por ejemplo, en este caso, para hacernos pensar, no es que Putin está instrumentalizando a la religión al servicio de su proyecto, pero no hay distancia entre su proyecto y una manifestación de la religión. Es decir, no religiones son iguales, pero siempre hay alguna relación o en resistencia o en servicio de las relaciones de poder. En este contexto, quiero bajar un poco más específicamente para darnos unos elementos para entender Putin, Patriarca Kirill y la situación en Rusia y Ucrania. En África del Sur, en el contexto de apartheid, salió del Instituto de la Teología Contextual el documento Kairos en la época de apartheid, llamando por la justicia y analizando el papel de las iglesias y específicamente de teología en el contexto de injusticia y racismo sistémica. Y ellos analizaron 3 trayectorias teológicas. La primera para ellos fue la teología del Estado, es decir, una teología articulada por el Estado que usa la teología para justificar su posición y donde la teología de la Iglesia explicitara, como en el caso de Kirill, un apoyo incondicional a la realidad de la dominación del Estado. Ellos, por ejemplo, podemos hablar más, pero por ejemplo, citaron el uso constante e extremo de Romanos 13, por ejemplo, de justificar la imposición, el derecho divino, efectivamente, del Estado para mantener el sistema social injusta. El segundo, aquí es importante porque es un poco más sutil por una persona de entender, porque es parte de mi reflexión crítica sobre el Consejo Mundial de Iglesias y mucho de nuestras iglesias, y yo pongo mi persona dentro de los que tienen que hacer la autocrítica, es una teología de la iglesia, donde estás siempre poniendo énfasis en los temas evangélicos, bíblicos, de paz y justicia, pero sin enfrentar las relaciones de poder. Es decir, llamando constantemente por paz y justicia, pero efectivamente y sutilmente siendo cómplices a los órdenes establecidos. Por ejemplo, en la conceptualización de paz, tiene como identificar quién está como en contra o atentando contra la paz. Puede ser hasta los mismos que están resistiendo a la opresión. Y por eso la idea de detectar a una teología de iglesia es donde el vocabulario sí dice no a una teología de Estado, pero no promueve
una transformación estructural en relaciones de injusticia. La tercera trayectoria, por supuesto, bueno, no lo digo por supuesto, disculpe, pero es la teología profética, donde creo que en América Latina podemos asociar con, esta teología en el contexto de América Latina, llamando por la transformación entre la relación de religión y poder por una justicia y paz, un mundo transformado, basado en la justicia, y donde realmente podemos ver en el caso, ahora llegando al tema de Ucrania y Rusia, es decir, si tomamos el ejemplo, es decir, digo eso, quiero estar clarito, que digo eso en total rechazo de la agresión de Rusia contra Ucrania. No hay justificación. En ningún nivel no hay donde legitimizar. Pero podemos ver en el intercambio de cartas entre la Acting General Secretary del Consejo Mundial de Iglesias y Kirill, como la primera parte es una carta del Consejo Mundial de Iglesias llamando a Kirill de mediar para terminar la guerra. Hasta ahí está bien. Pero no había ninguna iniciativa paralela como llamando la acción o poniendo aún como una problemática la expansionismo militar de OTAN en contexto de Europa. Quiero responder con lo que yo diría es puro teología del Estado. Y en eso hay que tener el trasfondo que él viene de un pacto milenario, es decir, de 1000 años, desde el momento que el cristianismo llegó a lo que en aquel entonces fue la Kievan Rus, en el tiempo donde Kiev fue el centro de este mundo eslávico, y allá en 988 o algo así, había un modelo que tenía sus cambios, sus momentos de transformación, pero el ideal en aquel entonces fue de un mundo de Rusia donde la relación Estado y fe fue inseparable, y ellos usan la figura de no uno controlando el otro, sino de sinfonía. Desde este trasfondo, él mira la situación respondiendo al Consejo Mundial de Iglesias con la idea de esta sinfonía y más de la defensa de Ruski Mir. Y este concepto, semejante, unos dicen, el concepto de Pax Romana o Pax Americana. Que Mir, por supuesto, la palabra en ruso por
paz, pero esto normalmente en inglés es traducido como Russian World. Toda una cosmovisión de la gran Rusia que ya está profundamente radicada en los valores evangélicos tradicionales, donde no hay separación entre la cosmovisión de rusa, de todos los pueblos en su diversidad de habla rusa, y al mismo tiempo, como digo, es cultura, cosmovisión, religión, y toda esta expresión es en defensa de un mundo que está amenazado por el occidente y su decadencia. Eso hablamos de una historia de casi 1000 años. Ahora, él dice que este conflicto entonces no tiene que ver con Rusia contra Ucrania, porque son solo pueblo ortodoxo de la misma pila, ya bautizado de la misma fuente de la fe, y que realmente hay que entender entonces que la postura de la Iglesia Ortodoxa Rusa es para defender contra la decadencia y la militarización de Occidente que quieren imponer sus valores. No en la carta, pero en una sermón o homilía, Kirill ha dado como ejemplo de la decadencia y el pecado del occidental, lo de la LGBTQ, pero específicamente mencionado como así, the Gay Pride Parade. Y esta manifestación de Gay Pride para él fue como el colmo, el ejemplo en toda su complejidad de lo que hay que defender, donde la fe está en peligro por el avance de un occidente agresivo en pecaminoso. Con eso puede ver que teológicamente es una teología del Estado donde no hay distancia entre uno y el otro. Por eso difícilmente podemos decir que Putin, aunque la religiosidad de Putin es solamente una manifestación de la religiosidad ortodoxo ruso, hay mucho, es decir, no es uniforme, pero aún así la ortodoxia rusa vive entre este concepto donde no tiene como distinción de una expresión de Ucrania, una expresión de Rusia, sino es parte del mundo ruso. Y eso podemos decir teológicamente, sí, es una teología del Estado. Sí podemos decir que es como dice Horsley, es donde la religión funciona para mantener las relaciones de poderes imperiales. Y más podemos verlo como fuera posible de hacer un matrimonio entre Pax Romana y Pax Christi. La pretensión que este matrimonio es posible y deseable. En cambio, mucho de las respuestas a este momento, uno de las barbaridades en la invasión y guerra, y lo otro en la respuesta a la Iglesia Ortodoxa rusa,
juega más bien desde la cancha de la religión, digo, de la teología de iglesia, donde hay poco apetito de llamar la atención a las relaciones de poderes, la militarización en Europa. Alemania sigue siendo uno de los manufactores de armas más grandes, y más que eso, aprovecharon del momento de la crisis en Ucrania, no por dar más armas a Ucrania en primer momento, ahora van a hacerlo, pero sí de aumentar su propio ejército y rearmar a su nación. Es decir, que la ausencia de una palabra profética en cuanto de lo geopolítico y la contestación entre los poderes, donde muchos de los iglesias miembros ha sido en un momento histórico sin arrepentimiento, muchas veces en la misma situación de Kirill. Es decir, que la ex archobispo de Canterbury, Rowan Williams, puede hablar, denunciar a Kirill y decir que hay justificación por expulsar, pero él nunca formalmente ha criticado el papel de la Iglesia de Inglaterra en apoyo a acciones incluyendo la invasión de Irak. Bueno, solamente por elementos. Hay mucho de discutir, pero pensamos en eso, de ubicar que lo que tenemos en este momento difícil es que hacer entrar una postura teoética que es ya fuerte para armar todos los esfuerzos, enfocar todos los esfuerzos por paz, justicia, defensa de la vida, para que esta guerra termine, pero al mismo tiempo ir construyendo relaciones justas que tomen en cuenta el juego geopolítico y que no quieren solamente demonizar o satanizar como lo único imperio que está atacando en contra de las prerrogativas de autodeterminación de pueblos es Rusia en contra de Ucrania, sino es en un otro contexto, como digo, de expansionismo. La otra cosa es que interesante en cuanto de la voz profética es que hay mucho esfuerzo de los estados y de grupos en todo el mundo está como por ayudar a Ucrania de defenderse y de hasta enviar armas y todo, es decir, hasta las Naciones Unidas ha puesto casi al lado toda la dinámica que hemos luchado por años, que llamamos de Women, Peace and Security, de repensar el papel de mujeres en la construcción de la paz. Y ya vemos en todas las fotos, es los hombres hablando con los hombres, los estados con los estados, y que redignificando, eso es decir, que la otra parte que es complicado es que mismo en la defensa de Ucrania también hay una relación de nacionalismo religiosa, promoviendo el nacionalismo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y su relación con el proyecto del Estado de Ucrania y su derecho. Aquí la pregunta teológica ética también es que realmente el marco de paz y justicia nos obliga a pensar en el bien común global y de reforzar modelos de que la más importante es dejando a Ucrania
el derecho de escoger cuál de los tres bloques de poder imperial va a seguir, no realmente presta la debida atención a la dinámica de buscar un mundo más allá de los nacionalismos y donde podemos reinventar un mundo pluralista, plurinacional. Entonces, no estoy diciendo que en el contexto real, Ucrania no tiene derecho de autodeterminación, pero digo que no es la buena pregunta. La buena pregunta es cómo llegar a una paz y justicia en un contexto donde las fuerzas religiosas vienen de la perspectiva profética, ni de una teología del Estado o de la Iglesia, donde hablan de paz y justicia dentro del marco que existe, sino de cambiar el marco. Bueno, ahí podemos ver si eso da unos elementos por reflexión, profesora Carla. Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí, hay mucho que necesitamos reflexionar y también preguntarnos desde el otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos aportar? Y no caer en estos nacionalismos que no miren más allá de estas dinámicas que nos presentan la prensa, ¿no? Eso es parte del problema, como se cubre la guerra bueno, vamos a ver si hay preguntas. Creo que vi uno en el chat que viene de Andrés. Andrés, no sé si quiere leer su pregunta o quiere que yo la leo. Sí, léela, ¿no? Ok. Pregunta Andrés. Teniendo presente que aparentemente el movimiento de Jesús fue un tanto hegemónico contra Roma, ¿es entonces pertinente que las y los cristianos resistimos siempre una guerra desde los derechos humanos a pesar de que en guerra nadie respeta a los derechos humanos? Yo creo que la perspectiva teoético ahora es que yo estoy pensando en un buen librito de Elsa Tames, la rectora previa donde habla de San Marcos frente a la guerra y la violencia. La guerra, en todas sus formas, siempre deshumaniza, mata y destruye las relaciones humanas. Si hay alternativas a la guerra para defender la vida, siempre los cristianos tienen que ir a estas alternativas. No siempre hay. Defensa, de autodefensa es otra cosa también, ¿no? Pero guerra como guerra no es una opción ideal. Pero en el caso de Ucrania, estamos más concretos. En el primer momento, había salidas diplomáticas negociadas, rechazados. Por eso no estamos hablando teóricamente. Había posibilidades, pero el problema es las posibilidades de solucionar el conflicto no fueron muy aceptables ideológicamente. Es decir, que tenía que reconocer que había en pugna dos fuerzas imperiales y que cualquier arreglo sería un poco odioso, no tan bueno, pero sí
puede salvar las vidas y dar oxígeno por el pueblo de Ucrania de autodefenderse, de defender su vida y tomar espacios de regrupar y pensar su futuro. Por eso digo, no soy absolutista, pacifista, pero no he visto muchos contextos, casi nunca, donde la guerra se justifica. Es decir, no estoy hablando de autodefensa, no estoy hablando de lucha solamente, pero en este mundo, normalmente, la lucha armada en contextos, por ejemplo, en América Latina, fueron necesarios porque el mundo internacional ha dejado el campesinato, lo obrero, la obrera, víctima a poderes de opresión. Si trabajamos para cambiar los contextos de dominación, no hay que dejar. ¿Por qué vamos a dejar al pueblo de Ucrania defenderse en contra de la guerra? Eso no es la solución. Al final no van a prosperar, van a perder muchas vidas para una victoria más o menos, porque el contexto de relaciones, poderes imperiales no ha cambiado. Por eso yo creo que hay mucho que decir, pero la cosa es de hacerlo como un análisis complejo donde criterios que maximiza la defensa de la vida. Y en cada caso podemos discutir, pero en este caso yo estoy absolutamente convencido que sí hemos confrontado las dos cosas, la relación de Rusia y Ucrania, pero la relación Rusia-OTAN, bueno, fuera posible de buscar una solución. No un ideal, pero algo que puede permitir una mejor situación que en lo que estamos, donde el conflicto entre Ucrania realmente ahora está en la lógica de muerte, donde dicen, por ejemplo, el Ministerio de Defensa Secretary of Defense de los Estados Unidos, soy canadiense, disculpe, Secretary de Defense, que dice que parte del objetivo ahora es castigar a Putin. Parte de la idea es derrotar a Rusia. Eso, ¿dónde vamos a salir? ¿Y cómo podemos salir? Hablando de si hay el otro problema es que tenemos que enfrentar que lo que dice Carol no es todo equivocado. Es decir, no podemos decir que los valores del Occidente en su forma colonialista, imperialista, capitalista, no tienen que resistir. Es decir, que el problema es también una falsa oposición donde podemos asumir fácilmente que a un lado de lo bueno y al lado del malo. Eso es mucho más complicado estructuralmente. Sí, hay mucho que pensar. Fidel, no sé si quiere leer su pregunta o... Sí, está bien. Bueno, tomando en cuenta lo que dijo al principio de la respuesta que daba a Andrés, creo que sí es Andrés, sobre su pregunta que hacía de que bajo ninguna circunstancia y ninguna guerra es justificable, yo pienso o me pregunto, ¿en qué dirección deberían ir las denuncias, alguna denuncia o cualquier denuncia hecha desde la teología o desde la fe cristiana contra esa guerra concretamente, puesto que se dice todo, especialmente en las redes sociales, en los medios de comunicación, las noticias de la televisión, unos a favor de uno o de otros,
Entonces, una denuncia que no recaiga precisamente en errores que parten de intereses que favorecen esas relaciones de poder, ya sea en una dirección o en otra, porque se corre ese peligro de ponerse, obviamente, como lo vuelvo a repetir, siempre vamos a estar como cristianos del lado de la paz, ¿sí? Del lado de la fraternidad, del amor, de la concordia, de las buenas relaciones, de la comunicación y ese tipo de cosas. Eso es por una parte. Y por la otra, si ha habido ya algún pronunciamiento de la comunión anglicana al respecto, es decir, a nivel internacional me refiero. Gracias. Bueno, una última pregunta. Yo creo que no, es buena pregunta. Yo voy a investigar, pero hasta el momento entiendo que no. Hay dos cosas que sí sé, que la iglesia en Inglaterra no ha tomado postura en contra de la postura de el Reino Unido. Es decir, que ha sido muy bélico, ¿no? Muy beligerante. Y que hay una identificación como total con esta teología de iglesia, en el sentido que somos los buenos, los rusos son los malos, y ya. Es decir, el mundo de pecado es tal cual que somos, Boris Johnson no tiene razón y Putin no tiene razón. Es decir, que vaca su otro punto. ¿Cuál es el llamamiento entonces a la dirección profética? Yo voy un poco, yo fui inspirado en y tú puedes detectar en mi ponencia con la postura de Noam Chomsky. Yo he dicho indirectamente, la idea de Chomsky es primero, hace todo, pero todo, de desescalar, quitar las armas de la ecuación, de parar la guerra, parar las atrocidades, las barbaridades, atender a las necesidades del pueblo, ¿sí? Y eso va a obligar una salida negociada que sería, como él dice en inglés, messy. No sería bueno. Sería con no sería aceptable realmente a nadie, pero el criterio de una salida negociada, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, que sí hay una intervención internacional donde ya no es Ucrania hablando con Rusia y los Estados Unidos y OTAN en la sombra como no fueran partes, sino de entrar, que son las demandas de Rusia, que que no van a avanzar OTAN ni un centímetro más, y que va a tener un proceso de un plebiscito, un referéndum en las zonas bajo disputa, en Donbass, etc. ¿Sí? Y la cosa que no van a aceptar, pero Rusia dice, es aceptar la autonomía de Crimea. ¿Cómo dice en español? Crimea. Bueno, hay como 4 cosas así que no digo que tenemos que tomar el formulario de Rusia, no aceptarlo, pero negociarlo, buscar salidas. Por eso yo creo que la fantasía de derrotar a Rusia es un pesadilla, porque lo que quiere decir, estamos tratando de reapoderar a los Estados Unidos y Europa como centro del mundo. Y hasta el momento yo no he entrado con la realidad de China. Realidades, hay una nueva configuración. No, aún si fuera posible pensar que tranquilamente todo el mundo va a dejar. Por ejemplo, cuando vemos en las Naciones Unidas, había un momento de la censura en contra de Rusia,
había 40 pico, 40 y algo países, muchos de ellos en África, que no han votado para censurar, ¿sí? Por eso digo, negociado, todos esfuerzos para parar la guerra y pensar una situación que respecta, que en las palabras diplomáticas, que Rusia tiene preocupaciones de seguridad legítimas. Esto no justifica la guerra, pero son legítimas. Y que la solución debe ser una neutralidad por los países que todavía no han entrado en ningún bloque. Dejarlo así. Gracias. Y por las iglesias, no tomar una postura que sacraliza la democracia y la autodeterminación de estados. De pueblos, sí, pero de estados que son una construcción, en caso de Ucrania recién, que no necesariamente trata de toda la complejidad, es decir, que cuidado con absolutizar los valores supuestamente liberal demócratas. Cuestionarlos, interrogarlos, no rechazarlos, pero a ver que si realmente es los derechos del pueblo que están respetados. Y que el pueblo no está invitado a sacrificarse por un concepto del Estado casi divino. No sé, Fidel, si... Sí, por supuesto, claro que sí. Solo me queda esa duda última que acaba de hacer entre la diferenciación de la determinación de los pueblos y la determinación de un Estado. Entiendo que que en este caso no se trata de una determinación de un Estado, porque entonces sí caeríamos en un error, mientras que la determinación de los pueblos es lo que sí es defendible, aunque no puede ser absolutizado. Gracias. Don Víctor, había levantado la mano. Sí, está bien, Carla. Quería consultarle a don Cris una situación, usted que tiene un conocimiento mayor de la cuestión geopolítica en esa zona. ¿Tiene Ucrania posibilidades de ganarle una guerra a Rusia? Yo siento que eso es imposible, pero me gustaría conocer su criterio y también me llama la atención que cuando empezaron las negociaciones de paz, que no han tenido ningún éxito, Ucrania comenzó ofreciendo neutralidad absoluta, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿por qué no ofreció eso mismo antes de empezar la guerra? Con su país destruido, con tanto dolor, tantas barbaridades que se han presentado, me hizo gracia que un día me llegó una publicación donde declaraban héroes nacionales al presidente y a su esposa de Ucrania, con el respeto a los que piensan diferente, pero que puede tener de héroe unos gobernantes que meten en una guerra sin propósito y sin futuro a todo un país. Entonces, me gustaría conocer su criterio, don Cris, relacionado con las posibilidades de Ucrania sobre ganar la guerra. Bueno, hablando moralmente, éticamente, no entiendo el concepto de ganar. Como otra vez citando a Chomsky, guerras puede finalizar en dos modelos. La derrota de uno por el otro o una salida negociada. La posibilidad que Ucrania, bajo cualquier definición, puede derrotar a Rusia es imposible pensar, ¿sí? Es como casi en la guerra de Vietnam. Podemos decir que tristemente, que evidentemente los Estados Unidos nunca puede ganar, pero eso no es decir que Vietnam no puede perder, porque está poniendo la vida,
el futuro, ¿no? En este sentido, sí, yo digo que la pregunta en un sentido es bueno porque muestra que la pregunta es mala, que esta guerra no tiene solución en este sentido. Y su discernimiento al respecto de porque ahora que Zelensky está así, podemos negociar. Es decir, que según muchos analistas, y sobre todo los no europeos o norteamericanos, el problema sí comenzó o tenía su definición en 2014. Y muchos hablan de los cambios en 2014 como un golpe de Estado, donde a través de tener distancia OTAN, había un manipuleo occidental para derrotar al presidente elegido, poner un partido favorable. Ahora es como la idea que Ucrania siempre ha querido ser parte de OTAN, cosa que no es cierto. La otra cosa es, Ucrania no es una sola cosa, ¿verdad? Que tiene las zonas donde la mayoría de la gente habla rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, sí, yo creo que el futuro de negociaciones depende, creo, de ver que tristemente, aunque parece bueno ser que Ucrania puede autodefinirse, pero la misma Zelensky no ha aceptado los mecanismos de los acuerdos de Minsk que han dado garantías que las zonas de la mayoría de población rusa tiene chance de votar por su autodeterminación, independencia relativa o como sea. Y es decir, que parte la pretensión de Rusia es que está entrando por salvar contra nazismo y fascismo. Eso es palabras exageradas, pero en realidad es que el actual régimen en Ucrania no está permitiendo tampoco autodeterminación de segmentos de la población y territorios que tienen una relación tradicional y cultural con Rusia. Gracias, muy amable. Karen, ¿alguna pregunta o intervención desde Facebook? Sí, tenemos varios saludos y unas 3 preguntas. Voy a compartir los saludos de Beto Coral desde Colombia. Nos manda un saludo Angie Daguer desde el Seminario Luterano de Habsburgo en México. María Moya y Raquel Huertas desde Costa Rica. Sarvia Gómez desde Perú. Y manda un saludo el pastor Carlos Tames Luna y dice muchas gracias por la importante información. Son 3 preguntas que tenemos de Miguel España. La primera que dice así. ¿Podría haber un entrelazamiento implícito entre agendas neoconservadoras, algunas dirían fundamentalistas, entre grupos evangélicos de Occidente con la visión de la agenda moral antioccidental de Putin? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo se puede explicar la falta de una voz profética en el Consejo Mundial de Iglesias? Y dice, así como el caso Ucrania, de la misma manera con su posición con el caso de Nicaragua y la represión estatal. Y la última. Otra vez. Ok. Lo último. Bueno, es un comentario y dice, así con el caso de Ucrania, de la misma manera con su posición con el caso de Nicaragua y la represión estatal. Eso es una observación, sí. No. Sí.
Y la última es, dice, los nacionalismos religiosos y las religiones nacionalistas configuraron el siglo XIX. Y la pregunta es, ¿cómo se explica en un mundo en proceso de globalización e interconexión la vuelta a fenómenos pasados? Esas serían las 3 preguntas. Bueno, la primera, no he entrado en eso, para decir la verdad, fue en la carta de profesora Carla cuando me preguntó de pensar en la relación entre los grupos cristianos nacionalistas en los Estados Unidos y todo el apoyo por Putin. En su introducción ha dicho igual. Y yo creo que sí, es decir, que está claro que hay una fuerte relación, es explícita. Y yo voy a decir que lastimosamente, es decir, que es como difícil creer, pero podemos usar como 3 o 4 criterios muy fáciles en este sentido. Es raro que ellos son los índices. Uno es, como digo, eso es de la postura anti-LGBTQ. Es decir, es fenomenal que la exclusión de diversidades sexuales es como la clave de interpretar y usar como punto de referencia de lo diabólico en el orden mundial hoy, que todo es de trabajar en contra. Igual, por ejemplo, la política el aborto y otras cosas que, es decir, que toman una, como se dice en los Estados Unidos, the wedge issues, la cuestión por dividir. Pero lo otro es que en los Estados Unidos hay una investigación reciente que ha mostrado por mucho de la gente que se auto-identifican como Christian evangelicals, realmente hasta 40 a 45% de ellos no participan en la vida de la iglesia, no son activos en ninguna actividad religiosa. Eso es la investigación de Gary Burge, ¿verdad? Y realmente Christian nationalism y Christian evangelicalism se ha convertido en una ideología político-cultural social y casi ha perdido su relación por muchos con la práctica de la fe. Es decir, no digo eso para juzgar, pero es claro, ¿verdad? En este sentido, la religión nacionalista de Putin sí es diferente. Es decir, podemos explicar por qué los Christian evangelicals apoyan a Putin en su rechazo de los valores que son contra de sus intereses. Porque cuando hay un movimiento de desmantelar la white supremacy, de cambiar relaciones racistas, de desmantelar relaciones patriarcales, por supuesto, hay una amenaza contra el poder. Y eso moviliza el simbolismo religioso para defender las relaciones de poder imperialista. Claro. Y eso, complicado, está mezclado con un mesianismo de la identidad
de los Estados Unidos, pero por supuesto, en el caso de Estados Unidos, es un Estados Unidos basado sobre un concepto de un Estados Unidos sin afroamericanos, sin personas de color, sin pueblos indígenas, sin nada. ¿Sí? Yo creo que hay que explorar más, pero digo que podemos pensar que hay dos maneras de decirlo y parecen contradictorios, pero van al mismo punto. Es decir, que realmente no es la buena pregunta exactamente de decir cómo uno puede ser cristiano y defender fascismo. ¿Cómo uno puede ser cristiano y defender la guerra? Eso está basado sobre un dualismo. Estoy de acuerdo de mi manera de entender la fe cristiana. Pero la otra cosa es una mala interpretación de la relación entre religión y cultura. Como yo he dicho en la ponencia empezando, que ahora entendemos mucho mejor que solamente en los últimos siglos que había una división entre religión, cultura, identidad, etnia y todo eso. Es decir, que eso va un poco a la tercera pregunta, eso es como parte de este entanglement, hasta que al punto que los valores religiosos de sectores políticos puede tener poco que ver con la religión, menos la mística de un simbolismo y unas palabras que están usadas, por ejemplo, de invocar valores que realmente no tienen su raíz en la religión. Pero eso no es decir que no son religiosas, es decir que estamos muchas veces exagerando la distancia o la separación entre religión y identidad relacionado con poder. En la otra pregunta, de falta de voz profética, es decir, yo estoy un poco, es decir, por hacer la ponencia podemos hablar rápido. Yo no digo que no hay voces proféticas, pero lo que digo en su oficialidad, la Consejo Mundial de Iglesias no, por ejemplo, ha tomado una postura ahora, en este contexto, en contra del expansionismo de OTAN. Y es porque su iglesia es en su contexto. Es decir, hay iglesias en Suecia, por ejemplo, que están en contra de que Suecia deja su neutralidad. Pero otros miembros, obispos de la iglesia, etcétera, no. La otra cosa es que a muchos de las iglesias, en el Consejo Mundial de Iglesias, apoyan un nacionalismo demasiados, en mi opinión. Es un escándalo que hay mucho apoyo por la identidad de Israel como un estado religioso y que eso, es decir, la crítica que vamos a aplicar hay que aplicar sin double standard, ¿no? Hay que aplicar el mismo criterio en todo. Y por eso digo, yo creo que teológicamente muchas de las iglesias históricas y sobre todo incluyendo las iglesias ortodoxas y protestantes históricos, realmente sí tienen una teología de Estado, que es quieren de Estado no, de iglesia, es decir, quieren promover la paz y justicia sin desafiar las relaciones de poder vigentes. Es decir, no puedo decir porque no tiene otra postura, pero yo puedo analizar la postura que sí tiene. Y en eso somos todos partes, o no, yo digo, soy parte
mi iglesia es parte del Consejo Mundial de Iglesias. Por eso es una autocrítica, no es lanzando piedras a ellos, ¿no? No hay ellos en nosotros, somos en eso. En cuanto de por qué está apareciendo las fenómenos del pasado, eso fue un poco mi primer 2 puntos. Es decir, hay que entender parece dramático porque uno vive cada día, ¿no? Uno va a tomar su comida, como la vida continúa, es continua. Entonces es difícil de aceptar que casi todo las relaciones básicas, biológicas, históricas, culturales, están cambiando. Estamos en un momento donde muchas de las cosas que son muy de la derecha, difíciles, son protestas legítimas de valores perdidos. Hemos descubierto en un otro momento, con la pandemia, con otra cosa. Por eso podemos ser 100% en contra del Estado Islámico o la Talibán en Afganistán. Pero ¿quién va a denegar que los valores que ellos han cultivado por milenia fueran atentados por modernidad? En no una forma que ayudaron a ellos, ¿sí? En este sentido, yo creo que estamos viendo eso, lo que dice Gramsci, que lo que tenemos, ya hemos tenido, ya pasó, el nuevo ya no está, y hay como la dificultad. No queremos, por ejemplo, eso es en parte el problema del presidente Biden. Los progresistas en los Estados Unidos no quieren solamente defender a los valores de americanos demócratas como siempre fueron, ¿sí? No, queremos más, necesitamos y queremos más democracia, más justicia de género, más justicia económica. Pero al mismo tiempo es difícil porque lo básico está bajo ataque por la derecha. Entonces, esto confusión. ¿Mantenemos lo que tenemos en contra del ataque o buscamos un espacio donde nosotros también son inconformes con el status quo? Es decir, que eso es como un momento donde eso es parte de la respuesta, yo creo, también al Consejo Mundial de Iglesias, aunque, por ejemplo, organizaciones como las Naciones Unidas son muy limitados, son la única cosa que tenemos por defender un orden social, pero este orden social ya está basado en colonialismo, patriarcalismo, pero es lo único que tenemos que hacer. Es un poco esta desesperación, yo creo, de donde estamos viendo con la dinámica de las cosas que no fueron resueltos por la imposición de un modelo capitalista tan brutal, tan militarizado, donde fue intermezclado con progreso. Es decir, sí, hemos tenido educación universal en unos países. Hemos tenido muchos logros en salud, etc. Pero el costo fue de aceptarlo en un sistema no solamente imperfecto, pero un sistema injusto, ha dado beneficios, pero esto ya agotó, ya no aguantamos el estado del mundo como está. Pero la visión es, hay mucho en eso, levantamiento, pero de todos lados. Y la tema profética es detectar dónde Dios está trabajando para prosperar el proyecto de la vida. Y de solidarizarnos en total
con las fuerzas que están defendiendo y expandiendo la vida del planeta, de la Tierra y de toda la creación con todos los pueblos. Eso es más y más difícil porque, como digo, lo que Ucrania ha mostrado, cuando llegamos a una crisis global, optamos o por una teología de Estado o por teología de iglesia, y la voz profética al menos es muy, muy débil. Disculpe de ser un poco depresivo, pero no quiero ser, no soy. Tengo mucha esperanza, pero tal vez no es evidente. Pero yo creo que este momento Kairos requiere una claridad de lectura. El problema que yo he visto con la guerra en Ucrania fue exactamente eso, que difícilmente podemos criticar las respuestas en defensa de Ucrania y reproblematizarlo en el mundo geopolítico sin tener la idea, estamos contra los derechos humanos, la autodeterminación de pueblos, etc. Y en muchos países la izquierda, por ejemplo, o la iglesia profética está dividido porque la gente ha querido hacer todo para defender a Ucrania y los refugiados y todo, pero hasta la recepción de los que están buscando exilio muestran, como creo que es conocimiento de todos, que hay un doble estándar ahí. Es decir, si uno es de piel color, ya no va a tener la misma recepción. Por ejemplo, estudiantes africanos estudiando en Ucrania no tienen la misma recepción de los blancos con ojos azules. Eso, el mundo de apartheid global extiende hasta el mundo humanitario. Es decir, que la guerra en Ucrania está sirviendo también de reforzar las relaciones de poder imperiales, tristemente. Sí, es muy triste. Pero como dices, Chris, es muy importante analizar, pensar, no aceptar la versión que nos dan los medios, ¿verdad? Sea a favor de un lado o a favor de otro lado. Me pregunto, he estado pensando mucho que mi iglesia, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, hizo mucho trabajo de animar a personas y iglesias en los Estados Unidos, formar relaciones con personas de iglesias en Rusia, es decir, durante el tiempo de la Unión Soviética y después tratando con esta idea de crear relaciones entre personas, entre pueblos, podía ayudar. Ahora se escucha mucho discurso que pone al pueblo ruso como víctima también y como sin poder de actuar. Entonces yo me pregunto qué ha pasado con todos estos esfuerzos que se ha hecho. Por un lado, diplomacia pueblo a pueblo, como decíamos antes. Y por otro lado, había esperanzas de que la penetración del capitalismo occidental en Rusia iba a disminuir este tipo de tensiones. Sin embargo, eso no ha pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos construyendo relaciones entre personas, entre iglesias? No sé si un espacio como el Foro Cristiano Global, donde las personas no están representando a estructuras eclesiales, si eso es un modelo de un camino para ir construyendo relaciones donde la gente se puede sentar y hablar de cómo entienden seguir a Jesús en diferentes contextos y crear más espacios de entendimiento.
No sé, ¿qué piensas? No, yo creo que estoy de acuerdo, es muy importante. En cuanto de espacios como el Foro Global y todo eso, sí tenemos un problema con la ruptura de relaciones entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y Constantinopla, porque yo, por ejemplo, yo estaba en Roma en octubre y había uno de estos espacios precisamente y a ellos con mucho, como digamos, cortesía, cuando entra uno de Constantinopla, sale el de Rusia. Es decir, que así, no fue guerra, pero tampoco no había ningún compartir de la fe ni nada, ¿no? Y por eso sí tenemos que buscar estos espacios. Y por eso yo creo que, aunque es muy difícil, no ayuda a como hablar de ética cristiana como amar nuestros enemigos. En el caso de Rusia, ¿no? Como somos los buenos, ellos son los enemigos, pero amamos a ellos, ¿no? Por eso tenemos que buscar una manera donde no estamos por nada cómplices, no aceptamos la invasión de todo, pero dejamos demonizar. Uno, yo quiero que hay que hacer un moratorio cristiano, digamos, moratorio cristiano de demonizar a Putin. Olvídate, de demonizar a Rusia. Decir que solamente, o es decir, si tú quieres decir que todo esto está basado sobre un afán de dominación global de los rusos, por favor diga igual a los Estados Unidos. Porque si no, si quedamos parte que impide esta construcción de relaciones, Carla, es que el occidente, Por favor, ahí tengo el material para hacerlo. Porque sí, puede mutear. Bueno. El problema es que estamos luchando en contra de esta profunda y larga demonización de Rusia. Decir que no quiero demonizar, no tampoco quiero decir son santos ni de estilo. La cosa es que hay que tener un sentido profundo de la búsqueda en el marco no de relaciones entre bloques, sino en la convivencia. Y no quiero ser idealista, como eso es un gran picnic, no seré así, pero que de buscar convivencia en mecanismos de convivencia. Y yo creo que tú tienes razón. Tiene que hacerlo a todos los niveles, de construir relaciones a todos los niveles. Pero tal vez en este punto, por eso yo creo que fue muy contraproducente de hablar de expulsar la iglesia ortodoxa, porque eso da la impresión que todos tenemos una postura pro paz y él no. Y cuando veo todas las iglesias y las guerras que ellos han apoyado, o las cosas que dejan pasar, o los armamentos que venden, y que la iglesia no dice nada, yo creo que somos una compañía de pecadores. No es así que somos los buenos y fácilmente dicen vaya ellos. Y yo por eso no quiero decir que no tenemos que tener un compromiso e entrar en una fuerte discernimiento y autocrítica, todos. Es decir, como la iglesia, he dicho que yo creo que el Consejo Mundial de Iglesia tiene mucho que interrogarse, de preguntarse si realmente hemos sutilmente, es decir, podemos decir en la política, por un momento la iglesia
la Consejo Mundial de Iglesia en los años 60, 70, etcétera, realmente fue parte del movimiento no alineado, ¿no? Que fue realmente la tercera vía, ¿no? Pero desde la globalización y la supuesta mundo unipolar, cuando esta dinámica no se daba, creo que hemos acostumbrado de vernos como la conciencia de este orden mundial, podemos mejorarlo poco a poco y no ver realmente que tenemos que tener distancia de ello y de tener un análisis contraimperial y no tener miedo de nombrar, poner por nombre que la orden mundial como tenemos está de relaciones imperialistas, colonialistas, exportadores, como tiene como motor un sistema capitalista salvaje. Bueno, entonces con estas advertencias, ¿verdad? De la necesidad de pensar con cuidado, de reflexionar profundamente, de no caer en demonizar a ninguno, sino buscar la culpabilidad de todos y todas antes del reto, ¿verdad? De construir una vida, un mundo donde la vida sea posible y apoyada en todas sus formas, ¿verdad? Entonces, Chris nos ha dado mucho para pensar y espero que eso ayude a todos y todas a leer lo que nos viene a través de la prensa con un poco más de criticidad y de hablar también dentro de nuestras iglesias y animar a las personas a reflexionar sobre qué tipo de mundo queremos y cómo podemos seguir resistiendo las fuerzas imperiales, ¿verdad? Que tratan de controlar nuestras vidas aún aquí en América Latina. Entonces, muchísimas gracias, Chris. Ha sido un gran placer tenerte de nuevo aquí en el espacio de la Universidad Bíblica Latinoamericana y esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Ahora que estás cerca de nuevo. Entonces, Eli, ¿querías decir algo? Cris, gracias a todos y a todas. Ha sido un tiempo de mucha reflexión y pensar mucho en nuestra responsabilidad. No está del otro lado del mundo, pero estamos implicados y también son situaciones que están sucediendo en nuestros contextos de diversas maneras. Así que muchísimas gracias. Y perdimos a Chris. Lo perdimos, sí. Sí. Bueno, acostumbramos a abrir los micrófonos y intercambiar saludos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos en los próximos eventos y gracias por ser parte de esta comunidad de reflexión. Saludos también a las personas que se conectaron a través de Facebook. Entonces, bendiciones y a comprometernos más en esta lucha por la paz. Entonces, bendiciones. Gracias, bendiciones. Buenas noches. gracias, bendiciones. Saludos a todos. Gracias, bendiciones. Feliz cumpleaños, Carla. Gracias. No, profesora. Sí.